Curso 3ds Max y V-Ray para visualización arquitectónica. Módulo 5. Creación de puertas, ventanas y escaleras de 3ds Max. Tal y como hemos adelantado en el módulo anterior, vamos a colocar las puertas y ventanas de este ejemplo sencillo. Vamos a usar las que nos ofrece 3ds Max de manera predefinida. Se encuentran en el panel de crear. Empecemos con la puerta. 3ds Max nos proporciona tres diferentes tipos de puertas. Tenemos la puerta abatible, la de corredera, y la plegable. Empezamos con la plegable, llamada Bifold en 3ds Max. Mantenemos pulsado con clic izquierdo para marcar ancho, al soltar nos pide hacer clic para establecer fondo, y al volver a soltar nos pide altura. Todo esto es configurable aquí en los paneles, para colocarle las medidas exactas. Aislamos el objeto para centrarnos en él. Lo primero de todo voy a aplicar las medidas generales. Altura 2,1 metros, ancho 1,5 metros, y fondo 20 centímetros. Para ver el funcionamiento de la puerta, podemos modificar el porcentaje de apertura. Vemos que tenemos opción de elegir orientación y lado de apertura. También podemos hacerlas de doble puerta. Vemos que los grosores están incorrectos. En primer lugar tenemos el marco, que podemos activar o desactivar. Ponemos por ejemplo de 8 centímetros de grosor. En el siguiente panel vemos los parámetros de la hoja de la puerta. La pongo de 3 centímetros. Vemos que adquiere un grosor de 3 centímetros y que la puerta es lisa, no tiene paneles. Eso es porque tenemos aquí marcado la opción de ninguno. Antes de entrar en eso, ahora que tenemos grosor en la hoja de la puerta, podemos ver qué hace este parámetro, llamado Door Offset. Para este ejemplo lo voy a dejar en 0. El restante, añade fondo al marco de la puerta. Es decir, lo suma de manera equitativa, a este parámetro, por ambos lados. Lo veremos después en el ejemplo de la habitación. Vamos a los paneles. Activamos la opción de cristal. Vemos que se añade uno. Pero que prácticamente no tiene marcos. Aquí, en las medidas del rail señalo tanto las medidas de los verticales y superiores, como del inferior. Por ejemplo, establezco 2 centímetros en cada uno. El valor del mounting no aplicará cambios mientras tengamos un único panel, ya que este parámetro lo que hace es modificar la distancia entre paneles. Por ejemplo, ponemos 3 paneles en altura y dejamos uno en lo ancho. Vemos que se mantiene el marco general de 2 centímetros, pero la distancia entre paneles es mínima, porque es lo que tenemos puesto en el mounting. La unidad de medida es la misma que tenemos en el archivo, en mi caso milímetros, aunque la casilla como tal no lo diga. Señalo una separación de 4 centímetros, por ejemplo, y vemos cómo ya quedan más separados los paneles. También hay que establecer el grosor del cristal, por ejemplo, 5 milímetros. Por último, tenemos la opción de bevel. Ya hemos visto lo que hace la herramienta bevel a un polígono en un editable poly, así que podemos imaginarnos a qué se refiere esta opción. Muchas puertas cuentan con separaciones con distintas formas y hendiduras que decoran la puerta. Estas decoraciones, hablando desde el punto de vista de modelado en 3 dimensiones, las haríamos con bevel, por tanto, esta opción nos facilita añadirlas de una manera más automática. En primer lugar, voy a establecer el ancho de los rails en 10 centímetros, y a dejar solo 2 separaciones en altura. También pongo un mounting de 20 centímetros. Vamos a separar los diferentes niveles para ver los cambios. El primero, por ejemplo, lo separo a 4 centímetros, y el segundo a su mitad, a 2 centímetros. Me acerco para ver el detalle. El bevel angle determina el ángulo de cambio de altura. Hablando en herramientas de modelado, vemos que poner ángulo 90 correspondería a lo mismo que hacer un extrude, porque es como levantar el polígono en recto. Mientras que al establecer un valor de 10 grados, vemos la inclinación, que sería lo mismo que hacerlo manualmente con la herramienta bevel. Después los grosores corresponden por orden a las diferentes superficies planas que nos quedan, que son 3. La primera es la exterior, y la última es la del medio,
por eso tiene este nombre. Por ejemplo, coloco 5, 10 y 5, y quedaría así. Puedes probar diferentes cantidades para familiarizarte con las opciones. Para las demás puertas, es decir, la de corredera y la abatible, los parámetros son iguales. Lo que cambia es el tipo de apertura, pero mantienen opciones de añadir cristal, paneles, etc. Prueba por tu cuenta todas las opciones que hay. Para el ejemplo de la habitación, colocaré un abatible, de una sola hoja. Para poder encajarla milimétricamente en su hueco, usamos la herramienta Snap, imantando a vértices. De esta manera usamos los vértices de las paredes, tanto para establecer el ancho, como el fondo, como el alto. Al poner 20 milímetros en el fondo adicional, se suma 10 milímetros por cada lado, por tanto es como si el tapajuntas fuera de un grosor de 1 centímetro. Coloco el offset al máximo porque quiero que desde dentro quede a ras. Ponemos un grosor de 4 centímetros, y le voy a poner cristales también. Cristales de grueso 3 milímetros, rail superiores de 50 y el inferior de 1,1 metro. 3 paneles en horizontal y en vertical, y un mounting de 3 centímetros. Con esto tenemos la puerta de la habitación hecha. Ahora pasamos a las ventanas. En este caso vemos que tenemos más opciones, 6 tipos de ventanas nos ofrece 3ds Max. Sin embargo, al igual que para las puertas, casi todos los parámetros se repiten en todas. Por tanto, solo explicaré la casement y una de tipo fixed, porque son las que usaré para la habitación. El resto de tipos puedes probarlas por tu cuenta, verás que se aplican los mismos parámetros. Empezamos con la fixed. Esta es fija, como su nombre indica, así que no encontraremos el parámetro de porcentaje de apertura. Recordar que el atajo para el snap es la tecla S. El procedimiento es el mismo que para la puerta, mantener pulsado para el ancho, y luego hacer clic para el fondo y luego para la altura. Vemos que tiene las medidas del marco, así como su grosor. Para este ejemplo los pongo todos de 40 milímetros. El grosor del cristal lo dejo de 5 milímetros. Por último, los paneles, le añado únicamente 2 verticales. Con un grosor de 40 también. Nos acercamos a ver el divisor del panel y vemos que nos da la opción de hacer chamfer. Ya vimos anteriormente la utilidad de la herramienta chamfer. Suaviza las esquinas, para no dejar un filo cortante irreal. Sin embargo, este es de aplicación rápida y vemos que no se nos permite seleccionar cantidad de chamfer. Por tanto, yo no aplicaré este chamfer. Ahora que tenemos la ventana terminada, vamos a aclarar el parámetro de thickness del marco. Si nos acercamos y lo modificamos vemos lo que cambia en la ventana. Ya no es como en la puerta que ponías grosor general 200 milímetros, y luego podías subirle 1 centímetro por cada lado para hacer el grueso del tapajuntas. En este caso funciona a la inversa. Por tanto, lo correcto sería poner en el grueso total, esa adición incluida. Por ejemplo, 220, que correspondería a 10 milímetros por cada lado. Así, ahora sería aplicable 1 centímetros para el marco. Y vemos que ya tenemos de manera correcta lo que sería el marco que sobresale de la pared. Pasamos a la otra ventana, que será batiente, llamada casement en 3ds Max. Le aplico fondo de 280 en este caso, para aplicar marco de 4 centímetros, que más adelante lo texturizaremos con madera. Pero en esta pondré el marco de grosor 10 centímetros. Cristal de 5 milímetros nuevamente. Vemos que tiene un nuevo parámetro que la ventana fija no tenía, es la que corresponde al grosor de los marcos de los cristales. Lo aplico a 40 centímetros también. Con esto tenemos la ventana batiente básica creada.
Por último tenemos las escaleras. 3ds Max nos ofrece 4 tipos. Está la recta, la de forma de U, la de forma de L, y la espiral. En primer lugar, vamos a crear la recta. El procedimiento es el mismo que hemos visto hasta ahora, es decir, mantener pulsado para establecer el largo, luego nos pide el ancho, y por último la altura. Una vez creada, vemos en su panel lo que podemos modificar. Tenemos 3 tipos de escalera recta, según esté cerrada o no. Casi todos los parámetros son generales para los 3 tipos. Primero, las medidas generales, las encontramos en este panel. Tenemos el largo y el ancho, establezco 5,8 metros de largo y 1,6 metros de ancho. En segundo lugar, la huella y contrahuella, enlazados a la altura de la escalera. Es decir, de estos 3 parámetros, nos permite elegir cuál queremos mantener, mientras modificamos los otros 2. Por ejemplo, si yo sé que quiero una escalera de 3,5 metros de altura, lo escribo y le pongo el candado. Ahora, añado el dato que sé, por ejemplo, quiero que la contrahuella sea de 18 centímetros. Lo pongo y vemos que automáticamente el número de escalones se actualiza. Aquí debajo tenemos el grosor de los escalones, es una opción solo para el tipo de escalera abierta, ya que las demás no tienen escalones en tablas. Lo pongo de 4 centímetros y vemos cómo adquieren el grosor. Además podemos modificar la huella, activando la casilla def. Aunque por defecto con los cálculos realizados vemos que nos sale a 30 centímetros de huella. Los últimos paneles los usaremos dependiendo si añadimos o no estas geometrías. Los stringers serían los laterales de la escalera. Vamos al panel de stringers para verlo, por ejemplo profundidad de 400 milímetros y ancho de 20. Por otro lado tendríamos el carriage, que, nuevamente, solo lo veremos en la escalera de tipo abierto, corresponde a la pieza central de la parte inferior de la escalera. Si nos vamos al menú del carriage, podemos modificar sus parámetros. Por ejemplo, introducimos valores de 400 y 200 para verlo bien. Por último, si añadimos rails, que son los pasamanos, tenemos la opción de ajustar su altura y distancia del extremo de la escalera. Ponemos radio 20 y vemos que podemos ajustar los segmentos del cilindro. Recordar, cuantos más segmentos más calidad, pero mayor peso también. Para las escaleras de tipo L y tipo U, los parámetros son exactamente los mismos, más unos pocos añadidos por la forma de la escalera. Prueba ambos casos y prueba diferentes opciones del panel de parámetros para familiarizarte. Por último, tenemos la escalera espiral. El primer clic marcará el radio de dicha espiral. Por ejemplo, hago un plano de 4 por 4 metros, y le pongo 2 segmentos por cada lado, para marcarme el centro. Quiero que ese sea el centro de mi escalera. Activo la herramienta Snap, y con la herramienta de escalera de espiral, selecciono el centro y arrastro hasta uno de los extremos. Al soltar el ratón, ya solo falta por especificar la altura. Hago otro clic y queda definida. No es la altura definitiva, al igual que las escaleras vistas anteriormente. Todo esto ahora es modificable en el panel. Sin embargo, aunque varíe el radio de la escalera, el centro se mantendrá en el centro del plano. Verás que los parámetros son los mismos que para las otras escaleras, a diferencia que a este se le suma la de center pole, que como vemos es una columna central. En este módulo hemos visto cómo hacer las puertas, ventanas y escaleras predefinidas de 3ds Max. Sin embargo, es importante saber que, una vez hechas, pueden ser convertidas a editable poly. Es decir, podemos usarlas como base de modelado pero luego hacer nuestras propias modificaciones. Por ejemplo, el chamfer que no hicimos de esta separación de paneles. Ahora podría convertir la ventana a editable poly,
seleccionar las dos aristas y aplicar el chamfer que quiero. Sin embargo, recordar que con esto, ya pierdo las opciones de modificación de ventana. Ahora es una malla, igual de editable que cualquier otra. Podemos preguntarnos si, por ejemplo, podemos aplicar el modificador Edit Poly, para añadir el chamfer, pero mantener los paneles de edición de ventana. Ya que recordemos que el modificador Edit Poly evita que se solape el catálogo del objeto. Sin embargo, vemos que si hacemos esto, al intentar acceder de vuelta a los paneles de la ventana nos sale esta advertencia. Recomiendo no activar la casilla de dejar de mostrar. Nos advierte de que el modificador Edit Poly depende de la topografía de la configuración que tiene la ventana. Y que si se cambia, podrían producirse resultados no deseados. Esto es porque, el hecho de tener todos los pasos que hemos realizado en el catálogo, en su gran mayoría de casos, no nos permite acceder a modificar uno anterior, porque el que está encima depende de él. En realidad, la ventaja de tener esto separado en el catálogo, es querer deshacer los cambios aplicados como malla editable, y por tanto lo eliminas y ya está. Pero no está pensado para poder cambiar cosas pasadas sin quitar antes las nuevas. Siguiendo este ejemplo, le puedo dar a la opción sí. Vemos qué pasa si cambio la altura de la ventana. No pasa nada salvo que cambia dicha altura. Esto es porque no hemos tocado nada de lo que dependiera el Edit Poly, pero, vemos que si cambiamos la separación de los paneles a 3, hemos perdido el chamfer. Esto se debe a que ahora sí hemos tocado algo de lo que dependía el Edit Poly. Por tanto este cambio desaparece, se resetea. Tener en cuenta esto y saber bien, cuando volvemos atrás, si el cambio que vamos a realizar requiere repetir uno nuevo o no.